Mm. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, maestra, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Qué bueno. Déjenme nomás aquí mover unas cositas. Listo. Vamos a esperar unos minutitos a los chicos. Chicos y chicas que hacen falta. ¿Qué tal les fue con su tarea? Pero, Muy bien, maestra. A mí, pues no se me complicó. Es que yo normalmente en el celular tengo un juego así de sopa de letras. mira. ¿Qué dijiste? Ya la hallé. ¿Te puedes poner una recarga? Pues sí, más o menos, maestra. Bueno, el chiste era divertirse, en que no se me aburrieran con lo de diario. Déjenme ver. Sí, pero yo sí me divertí. ¿Hallaron todas las palabras? ¿Sí las hallaste todas, Tere? Sí, sí, de hecho, sí las encontré. Eran 17, ¿verdad? Ajá. Eran 17. Déjenme ver si ya están todos. ¿Quién falta? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Faltan los niños, no aparecen los niños. Pero pues bueno, vamos a comenzar, chicos, para terminar a tiempo, desde que se nos haga más tarde. Bueno, ya finalizamos la unidad número 2, que eran las disciplinas auxiliares de la lingüística, y hoy comenzamos la unidad número 3, que es el periodo histórico de la lingüística, así se llama esta unidad. Vamos a aprender 3 temas importantes de manera breve, acerca de la historia de cómo es la lingüística hasta el día de hoy. Entonces, por favor, apuntan unidad 3, periodo histórico de la lingüística. Periodo histórico de la lingüística. Ok. Muy bien, pues vamos a comenzar, chicas. El primer tema que vamos a aprender el día de hoy es la gramática comparada. ¿Se acuerdan que vimos que era la gramática? A ver, Ana, ¿qué es la gramática? ¿Es como la forma de cómo se componen las palabras? No. Muy bien. A ver, Tere está sacando la punta de la semana pasada o antepasada. Es la escritura, ¿no? De las palabras. Es que no lo... ¿Yo? A ver, ¿quién dijo yo? Adelante. La gramática en sí son como las normas, la estructura de cómo hablar, escribir, pronunciar, la manera de decirlo. La manera de escribir, de forma, todo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, la gramática ya aprendimos que es un concepto más breve. Hoy vamos a ver por qué se llama gramática comparada. Es la rama de la lingüística que se ocupa principalmente del análisis y la comparación de las estructuras gramaticales de idiomas o dialectos relacionados. Si ustedes se dan cuenta, aquí viene una imagen que nos dice más que 1000 palabras. Esta es una gramática de una sola palabra.
de la palabra gramáticas, las categorías gramaticales. Viene gramar, verbos, adjetivos, condicionales, preguntas. Existe una gama que se le llama categoría gramatical. La categoría gramatical ya aparece en el PDF que les compartí y lo vimos la semana antepasada o pasada, que es el artículo, el verbo, el sustantivo, el pronombre, las preposiciones, las conjunciones. Todas las cuestiones que vemos aquí, adjetivos, etcétera, forman parte de lo que se le llama categoría gramatical. Entonces, la gramática comparada hace, ahora sí como dice la palabra, una comparación de cómo se escribe la palabra gramática en español a cómo se escribe en inglés, como vemos ahorita aquí en la palabrita del ejemplo de la imagen. Con doble M se escribe grammar, no gramática, simplemente. Entonces compara ese proceso de la estructura de cada una de las palabras. En español es más largo y en inglés es más corto. El término gramática comparada fue comúnmente utilizado por los filólogos del siglo XIX. Acuérdense que los filólogos son los que estudian la escritura y la gramática dentro de los lenguajes. Sin embargo, Ferdinand de Saussure consideró la gramática comparada como un nombre inapropiado por varias razones. Ahorita vamos a aprender por qué. La más problemática de las cuales es que implica la existencia de una gramática científica distinta. O sea, la estructura que vimos en el ejemplo de cómo se escribe en español, en inglés, en árabe, etcétera, es diferente. Por eso se llama gramática científica, a la que se basa en comparación de idiomas. En la comparación de los diferentes idiomas. En la era moderna, señala Sanjay Jain, la rama de la lingüística conocida como la gramática comparada, es el intento de caracterizar la clase de lenguajes naturales biológicamente posibles mediante la especificación formal de sus gramáticas. O sea, la lengua natural del español, del inglés, de todas las lenguas que ustedes van a exponer, hagan de cuenta que cada una de ellas, si ustedes ya investigaron, tiene su propia gramática, tiene su propia morfología, tiene sus categorías. Hay algunas que no tienen adverbios, hay otras que tienen adverbio superlativo, adverbio disyuntivo, y nosotros solamente adverbios. Entonces va a depender de cada uno de los lenguajes naturales, como dice aquí, biológicamente posibles, el tipo de gramática comparada que encontremos. Y una teoría de la gramática comparativa es una especificación de alguna colección definida. Las teorías contemporáneas de la gramática comparada comienzan con Noam Chomsky. Vamos a ver a Noam Chomsky después, pero hay varias propuestas diferentes actualmente bajo investigación. Si aquí se dan cuenta, en la imagen también hay una gramática diferente desde la morfología, en este ejemplo de la imagen. Hay unas palabras de tamaño más grande, otras con minúsculas, otras con curvita, hay otras, la C como es muy diferente a la que nosotros hacemos. Eso se refiere a la gramática comparada, chicas. Para más claro, o unos puntos más claros, por si nos quedan algunas dudas de no entendí, si queremos entender el origen y la naturaleza real de las formas gramaticales y de las relaciones que representan, debemos compararlas con formas similares en dialectos e idiomas afines. Por ejemplo, nuestro idioma español con latino, con el idioma de Cuba, con el idioma de Brasil, bueno, no Brasil, no, perdón, de Colombia, de Venezuela, y lo comparamos al final con la que es la madre de nuestra lengua, que es la española de Castilla, la de España. Si vemos cómo fue transformándose la gramática, como decía la compañera Edila, perdón, vosotros seis, decía la palabra, nosotros somos, en lugar de vosotros seis, nosotros somos. ¿Cómo cambia la perspectiva desde lo que es la escritura y lo que es la pronunciación de esa palabra? La tarea del gramático comparativo, hay personas que se dedican al estudio de la gramática comparativa, es comparar las formas gramaticales y los usos de un grupo aliado de las lenguas y por lo tanto reducirlas a sus formas y sentidos más próximos. Vosotros, otras palabras que vean nosotros, ustedes, vienen de la misma derivación. Gramática comparada es el pasado y el presente de una lengua. A ver, Ana ya hiciste tu investigación, ¿verdad?
¿Encontraste algunas gramáticas comparadas de tu idioma? Ay, no me acuerdo. Del pasado de cómo se De escribía al presente de cómo pasado. se escribe. No, creo que no puse de eso, maestra. A ¿No? ver, deje revisar. Aquí A lo ver, tengo. alguien que ya hizo su investigación, porque dentro de ya de 3 semanas van a empezar a exponer. Tiene que haber un ejemplo. Voy a ponerles yo un ejemplo aquí escrito. Bueno, a ver si me sale como aparece en los idiomas. Por ejemplo, nosotros usamos vosotros, que es nosotros actualmente. Esa es una gramática comparada. Hay otras, por ejemplo, en el griego, paidagogos, que en su pasado se les decía paidos, un ejemplo. Y en nuestro presente son los pedagogos, ¿de acuerdo? Así es como se hace una gramática comparada, un ejemplo normal, ¿no? Más sencillo. Vosotros de España, de cómo viene desde hace muchos miles de años, cómo lo transformamos a la palabra nosotros en México y en América. Pedagogos griegos de la edad de Grecia actual, a paidos cuando eran los primeros griegos y actualmente pedagogos. Busca las relaciones de otras lenguas antiguas con las modernas. Por ejemplo, nosotros, ¿qué lenguas tenemos? ¿Qué idiomas tenemos? A ver, compañero Eduardo, ¿qué idiomas tenemos? Otra vez me repite la pregunta, por favor, maestra. ¿Qué lenguas o idiomas tenemos en nuestra lengua? No entiendo. ¿Qué lenguas e idiomas tenemos en nuestra lengua, la que hablamos actualmente? Español. Español, ¿cuál más? Ya vendrían siendo los derivados, maestra, como acaban Ajá. de decir, el español latino. Latín, ajá. ¿Qué más tenemos? Castellano. Ajá. ¿Qué más? Pues es que no sé si las demás se cuenten ya como lenguas o sean nada A más ver, ¿cuál más? A ver, ¿cuál más? ramas derivadas, porque pues, al fin de cuentas yo no las dejo de conocer como español, Ajá. o no sé cómo realmente cómo se le pudiera mencionar. Por ejemplo, como ¿Pero ahorita cuál? el ejemplo que decía de Colombia, Ajá. ahí es rama del español, pero ¿cómo se le llamaría? ¿Colombiano? Ajá, colombiano, Pues porque si en también ese tiene caso, varias funciones. si ese caso sería así colombiano, podría ser también hasta el argentino, ya también simple y sencillamente que hablan de ahí diferentes también. Ah, exactamente, por la acentuación. Ajá, Muy bien, gracias. Bueno, de para nada. complementar al compañero Eduardo, él nos aportó que habla español, castellano, latino, tenemos árabe, alemán, francés, inglés también tenemos. Pero si nos vamos a la parte de aquí de México, tenemos el náhuatl, cora, las onas, que son los de los indios del norte, etcétera, ¿no? Hay muchísima diversidad. Entonces, a eso se refiere, chicos. Esta es una educación, esta es una gramática comparada, es una educación comparada. Es una gramática comparada, porque nosotros, de nuestro español que tenemos ahorita mexicano, latín mexicano o español mexicano, tenemos esto y más derivaciones. No sé si ustedes sepan que somos el único país que utiliza la X en todo el mundo. Es la única que utiliza X. ¿En serio? Sí, Xochimilco, Xochitl, México con X. Y también la ñ es parte de nosotros. Son las dos letras que tenemos de México, las más así que dices, es mexicano porque habla X. Es mexicano porque tiene la ñ.
De hecho, creo que en el abecedario de inglés no está la ñ, maestra. Ni la doble L tampoco. También. Ni la che tampoco. La che viene por parte de América del Sur y de España, pero en nuestro lenguaje, si ustedes se fijan, está la X y la ñ, y otros países no la usan. Por eso se escribe México con X. ¿Por qué cree que se puso México con X? Porque viene de los derivativos del náhuatl y del cora. A ver, ¿qué significa México? ¿Qué significa México, Tere o Ana? Híjole, sin ver el celular. ¿Qué significa? Sí, dicen, esto parece examen de historia. Sí, Significa maestra, me agarró en curva. ombligo de la luna. Sí, ya vi, me ganó. ¿Verdad que sí? Y no vi el celular, ombligo de la luna. Nunca se les vaya a olvidar. Eso significa México por la X. Yo la verdad no sabía. Ya aprendimos. A ver, ¿y por qué es el águila devorando una serpiente en un nopal? ¿Mande? ¿Por qué es el águila devorando una serpiente en un nopal? Ese sí lo sé. Ese sí Puta, me lo lo sé. busca, lo busca. Ya estuvo rápido. No, yo no lo puedo buscar. El águila en una serpiente se supone que cuando fundaron a México, los ¿qué eran? ¿Los mayas o los aztecas? Los mexicas. Los mexicas, perdón. Por parte de, habían tenido una visión o una predicción, algo así por el estilo, les decía que iban a encontrar en un medio de un lago una serpiente, una águila devorando una serpiente en un nopal, que fue supuestamente que ahí donde la encontraron y fue donde ahí decidieron creo que hacer la Ciudad de México, algo así, por ahí va, más o menos. Exactamente. ¿Y quiénes eran los mexicas? Un pueblo nativo aquí una tribu nativa de aquí de México. Sí, se convirtieron en los aztecas. Por ahí va. Por eso se llama Evolucionando. México. Ellos le pusieron México. Entonces nosotros somos el único país que utiliza la X para que no se les olvide. Y las chinampas. Entonces, por eso, esa es una gramática comparativa. Si pueden darse cuenta, muchas veces en otros diccionarios, y si han preguntado por ahí en el diccionario en español de nosotros y el diccionario en inglés, ponen México con J, porque ellos no utilizan la X. Entonces, aquí se haría perfectamente una gramática comparativa de cómo nosotros la tenemos desde miles de años y cómo es que algunos países la utilizan con J. Y también aquí algunos le ponen J o le ponen G, que me ha tocado ver trabajos que le ponen con G. Entonces, sí, curiosamente, esa es una gramática comparativa. Cuando vemos el ejemplo que les puse, una palabra, cómo se va transformando en diferentes idiomas. Simplemente la palabra educare, que es educación, cómo fue modificándose poco a poco de un país a otro, cómo lo fuimos transformando. Y aquí vienen reglas de la gramática. Fíjense cómo se escribe en inglés. Esa es la comparativa de español e inglés. Por eso les puse las imágenes. ¿Alguna duda acerca de la gramática comparativa, chicas, chicos? Ana, Tere, Jadani, Eduardo. ¿Todo bien? A ver, Ana, ¿qué es la gramática comparativa para ti? Pues ahora sí que compara las palabras, ¿no? O formas de escritura. Su presente, su pasado, su futuro. Cuando nosotros cambiemos, porque va a llegar un momento en el que dicen, va a cambiar nuestra forma de hablar y nuestra escritura en español mexicano, va a haber otra gramática comparativa de cuando los mayas, mexicas, mayas, etcétera, los españoles, luego llegaron los árabes, llegaron los chinos, llegaron los alemanes, cómo se fue cambiando los franceses, todo, cómo fue cambiando las palabras, o sea, la compañera Moni, no la palabra grosera que siempre utilizan y las majaderías que tenemos que en otros países no usan, cómo se fueron transformando
y cómo se van a transformar en el futuro. Cuando estén en el año 3000, van a decir, miren, en 2020, 2000, utilizaban estas palabras, ahora utilizamos estas palabras. Se va haciendo una comparación del pasado, del antes del presente, porque hubo otro, y luego del presente. Y también la forma en que escriben gramática en inglés, gramática en español, gramática en alemán, gramática en italiano. Y comparas cuántas palabras te ahorras más, por qué es más largo el mexicano, el español, por qué no lleva acento en inglés, por qué sí lleva acento en de nosotros. Entonces, ahí es cuando comparamos todos esos detallitos, todos esos detallitos. Asimismo, tiende a ser reemplazado, la histórica, entonces no hay ninguna duda, ¿verdad? Comenzamos la histórica. El término de gramática histórica se usa esporádicamente para designar el estudio de los cambios concretos de una lengua, tanto en la fonología como en la gramática desde el punto de vista de la lingüística histórica. Es la historia de una lengua, la historia de una palabra, la historia de una escritura. Asimismo, tiende a ser reemplazado por estudio de la lingüística histórica. Por ejemplo, aquí hay unas imágenes de la palabra sílaba. Viene un elefante, el elefante un elefante, los elefantes son unos elefantes. ¿Cómo se va cambiando de singular a plural también? Se ocupa de la evolución de la lengua a través del tiempo. De hecho, para muchos lingüistas, los estudios mencionados están constituidos únicamente por las dos divisiones de la gramática histórica, la interna y la externa. La interna viene siendo, chicos, la antigua o la primerita que existió. Y la externa es la evolución. Por eso cuando vean, por ejemplo, los que les tocó el español, creo que fue a Tere, cuando le toque a Tere ver lo que es el español de antes, el español que tenemos nosotros en México, ella se va a dar cuenta las grandes diferencias de nuestro idioma antiguo al idioma actual que tenemos. Muy bien. ¿Dudas hasta ahorita de lo que es la gramática histórica? ¿No? La histórica es la evolución de la lengua, ¿verdad? Dijo. Sí, la interna es la antigua y la externa es la evolución. Ah, ok, gracias. No hay nada. ¿Dudas, chicos, chicas? ¿Estuvo bien fácil? Muy bien. Entonces la gramática es la historia de la evolución de una lengua desde la antigua a la actual. ¿De acuerdo? Tanto pronunciación como escritura. Nunca se les olvide eso. Tanto pronunciación como escritura. Listo, pues vamos a continuar con el siguiente tema para finalizar bien rápido. Está un poquito más largo este tema. Vamos a aprender acerca de Ferdinand de Sauce. Entonces le voy a pedir a la compañerita, Geraldine, ¿nos puedes leer por favor la presentación? Sí. Ferdinand. Fernando Sauce. 1857 y 1913. En la primera mitad del siglo XX, la lingüística inicia su camino como ciencia. Su primera tarea comenzó por delimitarse y definirse a sí misma, es decir, establece su objeto de estudio, el lenguaje tema de análisis de los implicados de esta nueva ciencia. Ferdinand de Sauce, chicas, es considerado el padre de la lingüística. Gracias a él ya se le da un término a la palabra lingüística, una ciencia. Acuérdense que vimos que a partir del siglo XX la lingüística ya es considerada una ciencia, pero fue gracias a esta persona que se llama Ferdinand de Sauce, porque él comenzó a delimitar y a definir por sí mismo lo que era un lenguaje, lo que era la norma del lenguaje, el habla, el dialecto, lo que aprendimos en la primera clase, ¿se acuerdan? Todas esas cuestiones que aprendimos, conceptos, él los definió, los fue clasificando. Él decía, es que no es lo mismo lengua que lenguaje.
No es lo mismo idioma dialecto, no es lo mismo hablar tampoco. Entonces, él definió cada uno de ellos para que en la lingüística tuviera su propia definición, sus propios conceptos y sus propios estudios. Entonces, también crea el tema de análisis de los implicados en nuestra nueva ciencia. ¿Lo puedes leer, por favor, Ana? Para que no se me duerma Ana. Así las cosas, se hace necesario un corpus de definiciones, una red de relaciones lógicas, la búsqueda de diversos fundamentos epistemológicos y metodológicos a través de los cuales se pueden describir hechos concretos y contingentes de la lengua, considerada y abordada como sistema planteamiento esencial del estructuralismo. La corriente estructuralista produce un cambio en la concepción y reflexión sobre el lenguaje. Se abandona el modelo normativo y aparece la gramática descriptiva, cuya tarea es representar el funcionamiento del sistema de la lengua. Gracias. Bueno, cuando él comienza a hacer todas sus investigaciones, él crea lo que es el sistema de planteamiento esencial del estructuralismo. Hay una corriente que vamos a ver la próxima semana que se llama estructuralismo europeo y estructuralismo latino o de América, que es cuando se ponen a investigar acerca de cómo es la morfología, que ya vimos que es la forma de las palabras, de cada uno de nuestros dialectos y hablas. Entonces, el problema aquí, les platico sobre el europeo tiene muchas similitudes, en su mayoría, pues el francés, italiano, tiene similitudes en ciertas cuestiones. ¿Por qué? Por las conquistas que existieron durante millones y miles de años, ¿no? Igual que el árabe. El árabe puedes hablar y existen las mismas coincidencias del habla, de palabras, etcétera, pero cuando llegan a hacer el estructuralismo, por accidente, en lugar de llegar a Estados Unidos, llegan en un barco a México y se dan cuenta que aquí en México existen diferentes lenguas, como los españoles cuando llegaron, ¿verdad? Que llegan y ven a los tlaxcaltecas y dicen, bueno, esta habla tlaxcalteca. Llegan y los mayas, ¿no? Llegan y los fulanitos. Igual aquí, ellos empiezan a investigar y se dan cuenta que tenemos muchos dialectos, lenguas, idiomas y lenguajes, o sea, una revoltura en nuestro país por las conquistas. Estamos hablando ya del siglo XIX, 1900, 1800, por ahí así, 50 a 1900 y tantos. Se dan cuenta que tenemos español, árabe, italiano, francés, etcétera, de Europa, porque ellos ya habían estudiado el europeo por las conquistas de Colonia, etcétera. Pero cuando empiezan a indagar, perdida la gente, como a veces nos suele suceder que vamos por un lado y nos perdemos, encuentran el náhuatl, encuentran el cora, encuentran los zonas, encuentran todos esos dialectos, el totonaca, tlaxcalteca, todos esos dialectos antiguos que aún existían en México, algunos ya desaparecieron, otros no, se percatan de la diferencia del lenguaje de nuestro país y bajan un poquito más al sur de América, pues imagínense el de los incas, brasileño, colombiano, y empiezan a recrear lo que se llama el estructuralismo americano-latino. Lo vamos a ver la próxima semana que se trata del estructuralismo. Es la estructura, de una vez les adelanto, tanto de la morfología, la gramática, todo lo que aprendimos las semanas pasadas, todo eso es la estructura. Es lo que tenemos nosotros. Por ejemplo, cuando llegan de Estados Unidos, cómo pronuncian el español, que hasta nos reímos, ¿verdad? De que no pueden ni siquiera pronunciar. Y quieren ir a Xochimilco, no pueden decir Xochimilco porque como no pronuncian la X, no saben. Y Xochimilco, no sé qué tanto dicen, ya nos reímos y decimos, ay, no puede decir la X, pero porque su estructuralismo y su gramática no la tiene. Pero sin embargo, cuando nos ponen a hablar inglés o alemán, sí tenemos más fluidez por nuestros lenguajes e idiomas variables. Entonces, a eso se refiere. Ferdinand crea parte del estructuralismo, estudia la morfología, la sintaxis, la semántica, la prosodia, todo lo que vimos en semanas pasadas, a eso se refiere el estructuralismo. Y nos dice claramente aquí, la corriente estructuralista produce un cambio en la concepción y reflexión sobre un lenguaje. Imagínense si nos ponemos a reflexionar nuestro lenguaje, ¿cuántos idiomas creen que tengamos?
¿Tienen idea? Yo digo que muchos. Busquemos por favor 100. en el teléfono. Ahora sí tenemos teléfono. Póngale cantidad de idiomas lenguas y dialectos de México. Vamos a ver cuántos nos dicen. Ya me apareció. ¿Ya lo encontraron? 364. Variantes lingüísticas. ¿Me puede leer, por favor, compañerita, lo que nos dice? Sí, maestra. Gracias, Juanita. Se hablan 364 variantes lingüísticas provenientes de 68 agrupaciones. Conoce más sobre esta fecha y las actividades que la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, ha organizado para promover el multilingüismo y la diversidad cultural. Eran 130 y tantas lenguas indígenas hace unos 7 años. Ahorita nos dice que quedan 68 lenguas indígenas. Más aparte, ya vimos lo que vimos arriba, 364 variantes. Imagínense los europeos cuando llegaron a México y se quedaron con la boca abierta de tanta variante lingüística, se enriquecieron y ellos mismos lo vamos a ver la próxima semana, que es lo que ellos decían, emocionados porque decían, no puedo creer que exista más aquí que en el propio Europa donde ellos nacieron. Entonces ya podemos ver, chicas, las lenguas. Por ejemplo, aquí tengo el mapa de algunas lenguas. Lenguas de México, idiomas o lenguas. 68 indígenas. 350 alrededor de lenguas y de variantes lingüísticas. Es del 2003, supuestamente, por eso le digo que va variando. Por aquí tenía un mapita. ¿Dónde está el mapita? Ya no me dejó ver el mapita. Había un mapita aquí muy bonito. ¿Dice familia lingüística? En el país hay 43,276 localidades que son habitadas por 25 millones de indígenas. Aquí en la de Milenio, de la revista que está, pues, si la quieren ver, está este de Milenio y hay una fotografía de unos indígenas. En México, un país diverso, por aquí me decía el náhuatl. Miren, el náhuatl, el zapoteco, el maya y demás lenguas indígenas no son dialectos, son lenguas. Entonces, más aparte de los dialectos, imagínense nada más, esos son los que han durado mucho más. Por ejemplo, el náhuatl, zapoteco, maya, el mixteco, el tlaxcalteco, cora, son desde millones de años, chicas. Y aquí viene la forma lingüística. Mira, les voy a tratar de ponerlo un poquito más grande. Familia lingüística, álgica, yuto, náhuatl, comichi, náhuatl, chipque, litón, seri, otomanje, maya, totonaca, purépecha, tarasca, mixezoque, chontal de Oaxaca, ombiachuit, guabé, que son las que tienen más. Es el que yo le decía, maestra. ¿Sí es el mapita? Sí. Son las que tienen más. Y hay un catálogo, pero eso ya después ya lo vemos, porque si no nos perdemos de la clase, ¿verdad? Entonces, imagínense, este es el estructuralismo de la concepción sobre la reflexión sobre el lenguaje del cual estaban estudiando. Abandona el modelo normativo y aparece una gramática descriptiva que describe las figuras, las formas. Si se han dado la oportunidad de ver el calendario maya o lo han visto en imágenes, cómo escribían ellos sus numeraciones y demás, a ellos les llama mucho la atención y rompe el modelo normativo que existía en Europa. Lo desbaratan. ¿Por qué? Porque ya existe una nueva forma de concebir lo que es la nueva gramática descriptiva, que es la descripción completa de los diferentes idiomas. Con el término de estructuralismo se caracteriza en especial los tratados humboldtianos, que lo vamos a ver más adelante, en donde se considera la lengua como un organismo internamente estructurado.
A partir de la concepción del ginebrino Ferdinand de Saussure, plasmada en su obra cumbre Curso de Lingüística General en 1916, realizada por sus discípulos, principalmente por Charles Bailey y Albert Schnecker en la lingüística, como se afirmó, requiere los estatus. Ay, permítanme, creo que me sacó. Y me sacó. Él considera que el habla es un acto individual de voluntad y de inteligencia en donde se presentan las combinaciones del código de la lengua para expresar su pensamiento personal y el mecanismo psíquico-físico que le permite exteriorizar esas combinaciones. El individuo se expresa a través del habla, instrumento mediante el cual el hombre intenta representar la realidad. La gráfica señala las propuestas planteadas por de Saussure. Ferdinand de Saussure dice claramente que el habla y la expresión de nuestra lengua se refiere a un mecanismo psíquico-físico. ¿Qué quiere decir eso, chicas? ¿Cómo lo entienden? Psíquico-físico. Aquí está palabrita. ¿Cómo la entienden? Así como está dividido. ¿Qué es psíquico? Psíquico es de la mente y físico, pues no sé si sea como se ve. Tu cuerpo. ¿Recuerdan que vimos el cuatro pasado a Jean Piaget en las etapas de desarrollo? Sí, que decíamos que el bebé, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer el bebé? Balbucear, arrastrarse, revolcarse, tocar, mirar, sentir la fuerza. Y llega un momento en el que él mismo nos dice Jean Piaget, el ser humano por sí solo, por su naturaleza, va a aprender a hablar. ¿Recuerdan que lo vimos? Y mientras que lo psíquico se refiere a las palabras que vamos aprendiendo todo el tiempo, que escuchamos desde chiquitos. Di mamá, y hasta el niño, se nos queda viendo y después mamá, lo repite lentamente, porque mentalmente nosotros ya le metimos las palabras a la persona. A eso se refiere con psíquico-físico. Entonces, es un mecanismo en el que si yo les pregunto ahorita, pues yo sé que a lo mejor si las agarro dormidas no me van a responder, pero si están activamente me van a responder completamente las cuestiones. La mente automáticamente te va a dar la respuesta que ya tienes guardada en el cerebro. Lo vimos en el cognitivismo. Más o menos así estructurado, chicas. Pero nos dice claramente que le permite exteriorizar esas combinaciones. No solamente lo que yo, si ustedes están pensando ahorita algo, dicen, ah, ya quiero que se acabe la clase, ya me quiero ir a dormir, me quiero ir a comer. La mente está pensando. Pero hay un momento en el que si yo les pregunto, quizás me van a responder algo referente a lo que están pensando. ¿De acuerdo? En pocas palabras, pensar antes de hablar. A eso se refiere Ferdinand de Saussure con esas cuestiones. ¿Lo puede leer, por favor, Tere, la presentación? Sí. Gracias. La teoría propuesta por de Saussure, ¿cómo se dice? Saussure. De Saussure fue objeto de Saussure. reflexiones y sirvió como pauta para la formulación de nuevos planteamientos por parte, principalmente de lingüistas europeos y americanos, quienes seguían en gran medida los postulados estructuralistas. Esto permite la aparición de diversas escuelas lingüísticas como... Bien, gracias. Si se fijan aquí, la imagen del niño, ¿qué dicen las palabras aquí, Ana? Del niño, si lo alcanzas a ver. Vocabulario. Uh-huh. Y abajo vocabulario y diccionario. Todas las formas en las que nosotros podemos expresar referente al diccionario, vocabulario, diccionario. Eso es parte del estructuralismo. Si se fijan, el tamaño de la letra, cómo está la R, cómo tiene la U, la C, eso es parte del estructuralismo de la gramática. Todo lo físico, cómo se escribe, cómo lo pronunciamos, todo tiene parte de. Y este es un libro que venden acerca de Ferdinand de Saussure sobre la lingüística. Pero como tú no vamos a estudiar lingüística, pues no, ¿verdad? Nosotros no estamos dedicados a ello. No, les puse el ejemplo. Algunas de las escuelas son las siguientes. Vamos a pedirle a Moni, ¿nos puedes leer por favor la diapositiva? ¿Está Moni?
Maestra, pero creo que dijo que tenía De su audio. De su audio, ¿verdad? problemas con Su su audio. Tenía audio. problemas Ok. con el audio, Entonces, ¿nos lo puede leer, por favor, Eduardo? Ya lo vi que está no. activo. Gracias.